Hola, hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, esperando aquí que vayáis entrando, les voy saludando. Hola, hola Nuria, hola Isabel Medina, ¿qué tal? Un saludo. Hola, ¿qué tal? Bueno, ah, volvemos aquí otro directo más por Instagram. Y hoy tenemos un tema apasionante, ¿no? Hoy conoceremos a Mai. Mai es sexóloga y, bueno, pues nos va a explicar muchas cositas bonitas y maravillosas, cosas que desconocíamos. Hola Laura, ¿qué tal? Bueno, aquí un día de estos volvemos con Laura, ¿eh? ¿Os acordáis que ya tuvimos algún directo con ella? Pues estamos pendientes a ver si para el mes que viene conseguimos otro. Bueno, saludando también a Maite. Hola, ¿qué tal? Con Maite tendremos el taller de tarot, pero esta vez presencial. Sí, lo tendremos de cara a noviembre. Bueno, vuelvo a tener aquí, bueno, no sé si se ve bien. ¿Se ve? ¿Ves? Aquí el difusor. Bueno, pues con la temática de hoy. Pues la verdad es que no sabía qué aceite poner. Y como hay un dicho entre las aceiteras que cuando no sepas qué poner, pon lavanda, pues eso es lo que he hecho, ¿sí? Poner el aceitito de lavanda para que, para que nos acompañe en esta bonita charla. Bueno, veo que Maya se ha conectado, así que ahora mismo voy a invitarla. Hola Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Mai. No te veo, Mai. Ah, Mai, sé que estás ahí porque te he visto, pero quizás desde tu cuenta. Ay, muchas gracias, Mónica. Me ves guapísima, son tus ojos. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues Mike, estoy invitándote, pero no me apareces por aquí. Yo no sé si esta cuenta tuya quizás la tienes restringida y por eso no puedes conectarte. Yo te voy a pedir mientras voy saludando a todas esas maravillosas personas que están entrando en la conversación, sí, aunque yo sé que tienes este de My Sexóloga como el tuyo, sí podrías entrar desde el otro o intentar tú entrar tú en esta conversación, ¿sí? Por ejemplo, ¿ves que hay como una camarita? Ahí puedes añadirte tú a la conversación. Te dice solicitar añadirse a la conversación y yo te aceptaré porque desde aquí no lo. Ahora te tengo, vale, perfecto. Perfecto, Mai. Ya te he enviado la solicitud y esto es lo que tiene el directo. Por sorpresa nos salen. Hola, Hola, Mai, ¿qué tal? ¿Cómo estás? aquí estamos con problemas técnicos. ¿Qué tal? Es lo habitual en el ¿Se me directo. oye? Además, Se me... recordaros que tenemos a Saturno en sombra a punto de retrogradar y esto ya lo tienen las comunicaciones con Mercurio. ¿Se me escucha bien? Sí, yo te escucho bien. Vale, me he Ha puesto habido los un momento que auriculares. parecía eco, pero no. La cámara no sé si... Vale, se ve, ¿no? O por la luz Sí, que se, tengo. se te ve estupenda. Muy bien. Contenta de estar Vale. aquí contigo. No sé, me he perdido los 3, 4 primeros minutos. No sé si habéis avanzado ya algo. No, 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 no. Mira, Nuria nos está viendo y nos Mari... dice que sí, que se ve bien. Vale, No, estaba perfecto. explicando que yo normalmente en las charlas siempre pongo algún aceitito aquí en el difusor
y que hoy con esta charla pues no tenía demasiado claro qué tipo de aceite poner. Y entre las aceiteres tenemos un dicho que es, cuando no sabes qué poner, pon lavanda. Y es lo que he hecho, poner mi Este, aceitito de lavanda. este siempre funciona. Sí. Bueno, quizás Bueno, después de, pues, dime. perdona, digo, quizás después de hablar un ratito, se te ocurre qué tipo de aceite puede ir para un tipo de charla como la que vamos a hacer. Bueno, igual sí, igual sale algún otro, ¿no? Porque claro, es que cuando estuvimos hablando contigo un poquito, bueno, deciros que yo a Mai la conozco porque ella es muy amiga de mi hermana y ella venía a veranear por aquí, tiene familia aquí, ella vivía en Alemania y venía a veranear aquí y nos conocimos en la playa, ¿sí? Y de ahí, pues bueno, fue surgiendo el feeling, ¿no? La relación y pues un buen día pues tuvimos la consideración de tener esta charla. Claro, cuando me empezó a hablar de lo que es el sexo, la sexualidad y todo esto, mi cabeza empezó a hervir. Porque yo no estoy acostumbrada a muchos de estos términos, a nosotros nos educaron de otra forma muy distinta y ahí entra la confusión. Yo Sí. quisiera pedirte que primero explicaras un poquito quién es Mai, de dónde viene, qué hace, y luego pues ya nos metemos en materia. Bueno, Mai soy yo. Mai es de Barcelona y efectivamente, como tú dices, he estado viviendo los últimos 11 años en Alemania. Soy licenciada en psicología, estudié en la Universidad de Barcelona y luego empecé a trabajar en recursos humanos y me di cuenta que tenía que especializarme en lo que siempre había sido mi pasión, que es la sexualidad humana. Así hice un máster en educación y asesoramiento sexual en Madrid. Y he tenido la oportunidad en Alemania de poner en práctica tanto la parte de asesoramiento, sobre todo, como también la parte de educación. Entonces he estado dando talleres a personal docente. En Alemania el tema de la educación sexual parece que se lo toman bastante en serio y yo he estado dando clases a educadoras y educadores de guardería, empezando por la guardería. Entonces, ahora que decías lo de qué grande es el tema de la sexualidad, es así, ¿no? Sexo y sexualidad, hay que aclarar conceptos, son dos cosas muy diferentes, que una implica a la otra, pero el sexo es algo más reducido y cuando la gente le dices que vas a un kindergarten, a una guardería, lo que sería una guardería aquí en España, a hacer clases de educación sexual, pues se quedan un poco como, uy, ¿y qué vas a explicar allí? ¿No? La gente se piensa que todo lo que tiene que ver con la sexualidad empieza cuando los niños están en la pubertad y se les olvida que nosotros nacemos seres sexuados y por lo tanto esto es un continuo, empieza desde que nacemos hasta que morimos. Lo que pasa que la gente, como entiende por sexualidad sexo, pues dirá, Sexo. claro, sexo como relaciones sexuales, como algo muy genital, pues dirán, claro, en la pubertad, porque las niñas ya son maduras y fisiológicamente ya es cuando empezamos a preocuparnos porque ya pueden tener relaciones sexuales, ¿no? O sea, coito, pene y vagina, vamos, para reducirlo. Sí, Cuando y la ahí se sexualidad, introduce el miedo, ¿no? También ya empezamos con el miedo a eso. claro, entonces, claro, cuando la gente le dice voy a hablar de sexo, bueno, sin ir más lejos, hoy mismo un amigo, un conocido me ha dicho, uy, qué miedo, vas a hablar de sexo. O sea, el sexo ya, la palabra en sí, el concepto, o nos da miedo porque está relacionado con, pues yo qué sé, con cosas negativas en los medios de comunicación muchas veces y ya tenemos como esa visión de, uy, sexo, pues pedofilia o cosas negativas, ¿no? Y bueno, o si no, sorna también, porque yo también he escuchado muchas veces los comentarios de, bueno, pues eso, porque el sexo se entiende solo como relaciones sexuales, como, uy, y las prácticas de la carrera, ¿qué tal? Y cosas así, ¿no? Como quitándole un poco de seriedad al asunto, cuando la sexualidad, pues bueno, si miráis de la definición de, hay muchas definiciones, pero por ejemplo la de la Organización Mundial de la Salud, es algo mucho más, que va mucho, mucho más allá de las relaciones sexuales y tiene más que ver con la identidad sexual de la persona y, en fin, que bueno, esta ha sido un poco mi experiencia en Alemania y por suerte allí y ahora trato un poquito también en España a ver si, bueno, a través de la educación sexual pues se puede aportar mi granito de arena también aquí.
Yo tengo una nena también que tiene 11 años, para explicar un poquito más de mí, y bueno, está en plena pubertad, que es otra fase de este continuo, de este proceso. Y bueno, cada fase tiene sus cosas lindas. Eh, Tú córtame, que yo hablo mucho, Ana. No, bueno, quería deciros que pronto, muy pronto, el mes que viene, tenemos un taller presencial, bien, con Mike, en Teatro Spy. O sea que podéis seguir la cuenta de Teatro Spy para estar al corriente de, aunque yo a veces también comparto alguna historia y los cartelitos, pero eso estamos volviendo a la normalidad, bueno, normalidad, a una nueva normalidad donde al fin podremos tener los talleres presenciales. Sí, además, Pero yo quería preguntar, sí, dime. no, solo que a mí también me encanta hacer las cosas de manera presencial, porque en Alemania también entró lo del COVID y sobre todo cuando son temas que todavía lo de la sexualidad es como un poco tabú y son temas que son, a veces son difíciles de hablar, cuando hablas de identidad, de orientación sexual, pues el factor humano falta. Y no es lo mismo hacerlo, bueno, nosotras porque estamos aquí ahora de charla bueno, en las formaciones también se puede hacer a través de plataforma digital, como lo he hecho en Alemania, de una forma amena o un poco más divertida, para que no sea al final un tostón. Pero claro, el factor humano siempre acaba faltando, por eso yo también me alegro de este taller que podemos hacer para padres y madres presencial, de manera presencial, exacto. Pues precisamente quería, como has comentado lo del tema tabú, que aún parece extraño que a estas alturas lo sigue siendo, pero es la realidad. Pero claro, antes lo era muchísimo más. Yo recuerdo, vamos, una experiencia mía es que cuando yo en séptimo de EGB tocaba estudiar en ciencias naturales el cuerpo humano, toda esa parte quedó anulada del libro, o sea, la saltamos directamente, nos saltamos todo lo que era la fase del cuerpo, de la ovulación, de las partes físicas al final de chicos y chicas, las diferencias, o sea, y hablar de sexo o sexualidad, vamos, ni de locos. Bueno, es que, Ana, la educación que tuvimos, bueno, ni nuestras madres, ni siquiera nosotras, que ya tenemos, vamos a ir por los 40 y pico, casi 50, nada que ver con lo que hoy en día, por suerte, yo creo que siempre vamos hacia adelante y hoy en día se hace mucho más en ese sentido y una visión más amplia sobre todo. En mi caso, a mí no me lo quitaron del libro, sí que se explicó, pero era todo muy biológico y todo enfocado a la reproducción, por ejemplo. Y tú estudiabas lo que eran las gónadas y los genitales masculinos y femeninos y qué función cumplían desde un punto de vista muy fisiológico y efectivamente para la reproducción. Pero a mí jamás en la escuela me explicaron que yo tenía un clítoris o que las mujeres teníamos un clítoris, que este me iba a proporcionar un placer porque es el punto femenino que tiene muchas terminaciones nerviosas en mis genitales externos y me va a producir mucho placer. Bueno, ¿por qué? Porque también depende eh, la religión, también la cultura, el momento. Por suerte hoy estamos en otra coyuntura y bueno, yo desde ahí lo que siempre he pretendido es que se entienda de otra manera la sexualidad y no reducirla, porque no deja de ser un reduccionismo. Así que, efectivamente, la educación que tuvimos antes, pues bueno, yo me acuerdo, ahora que has dicho tú lo de la anécdota, que yo, si hay alguien por ahí conectado desde España, seguramente que se acuerda de la revista Vale, que era una revista cuadradita, pequeñita, la Vale, había la Super Pop y la Vale. Pues yo Sí, en la sí. Vale habían siempre historias de amoríos, de cartas que se enviaba una chica a un chico, y todo eso a mí me daba como subidón, ¿no? Porque era lo que yo de adolescente, pues de donde sacaba yo mi información o mi educación sexual, porque yo tampoco, en casa no es que mi madre, mis padres no la dieran, pero era algo neutral, ni te la daban ni te la dejaban de dar. O sea, tú te tenías que buscar por tu cuenta, pues te ibas a revistas. Y allí en la revista Vale, pues sacabas mucha información. Y si no, me iba a la biblioteca también del colegio, que ya en su momento pues habían algunos libros al respecto, pues siempre desde una perspectiva, vuelvo a decir, de pues cómo, pero bueno, era como
para ver los genitales masculinos, los femeninos y todo el que teníamos interés, pues nos acercábamos por allí. Pero efectivamente, vuelvo a decir, creo que vamos por buen camino. Entiendo que en España no estoy muy puesta todavía porque acabo de aterrizar hace bien poco y me da la sensación de que la cosa de la educación sexual va más enfocada en lo que hablábamos. O sea, cuando se aproximan más a la pubertad. Y yo no sé si se podría hacer algo para que se empezara desde más pequeños, porque a los niños ya se les puede acompañar en su proceso de desarrollo psicosexual, que empieza desde bien pequeñito. Simplemente que hay otras maneras de expresarlo. Y por supuesto no es algo tan genital, pero al principio es más corporal, donde la piel juega un factor más importante, o temas más de sentimientos, de emociones, de límites, de que efectivamente, y todo esto se desaprovecha y es un camino que ya podíamos hacer y no esperarnos a que los niños ya lleguen a la pubertad. Los niños hacen muchas preguntas, a la que ya a nivel cognitivo ya son más maduros. Entonces, bueno, ojalá vamos a ver cómo está la cosa en España y podamos aportar ahí un poquito en ese sentido. Bueno, yo creo que hay más apertura, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo trabajo en escuelas, trabajo no en horario, digásemos, extraescolar, o estoy antes en las acogidas, o estoy en el comedor, o estoy en extraescolares. Pero poco o mucho, pues los niños pasan por mis manos también y hablo con el profesorado. Y, por ejemplo, sí que por una cosa que yo veo bien ahora es que el tema de la orientación sexual uh, está como más aceptada, más abierta, el que de repente un niño o una niña te dice abiertamente que no se siente del sexo que siempre le han dicho, ¿no? Y que no pasa nada de que ahora pues cambia su manera de vestir, cambia su peinado y muchos cambian su nombre. Aún no lo han hecho legalmente porque ahí sí que hay trabas, pero en el día a día, en el colegio ya como que ya se acepta mejor. Bueno, ahí solo el tema de la orientación y la identidad sexual nos daría para horas, horas y horas y más. Hoy en día sí que tienes razón cuando me decías hablabas de la identidad, porque todavía se confunde a día de hoy lo que es la orientación sexual, que es la orientación del deseo, y lo que es la identidad sexual. Una cosa es cómo yo me identifico como persona, como hombre, mujer o como la mujer que soy o como el hombre que soy sin entrar en género o todas las cosas más culturales o más que la sociedad dice que tenemos que ser así o asá. Ah, que me acaba de entrar justo una llamada, que es lo que habíamos hablado antes, pero ya le he colgado. Efectivamente, pero sí que hoy en día está como más, digamos, como más aceptado que uno, por ejemplo, lo que decías tú, pues que si un niño o una niña ya de pequeño se siente transgender, que se dice, ¿no? Transgénero, pues que pueda expresarse pues tal y como se identifica, porque desde fuera no le van a decir a uno cómo me tengo que identificar yo, independientemente de los genitales con los que haya venido al mundo o con las gónadas que haya venido al mundo o con los cromosomas que haya venido al mundo, porque el proceso de sexuación humana tiene varios niveles, ¿no? Al final lo que cuenta es la sexuación, como decía mi profesor, es el proceso de sexuación cuando llega al cerebro, el nivel cerebral, que es cómo me identifico yo. Con lo cual sí que es algo que está, bueno, gracias a los medios o gracias a todo lo que se ha ido haciendo, sí que hoy en día creo que está más reconocido. Lo que pasa que el otro día también haciendo yo un poco de análisis, con todos los ataques que están habiendo ahora de homofobia, transfobia, cuando nos volvemos más liberales y realmente se acepta en la sociedad algo de una manera más normalizada, viene, ¿no? Es como con todos los radicalismos, pues viene la otra Sí. parte. De la izquierda viene la derecha, ¿no? Digamos. Y entonces vienen los otros y dicen, uy, que esta gente se está saliendo de la norma, que ahora me dicen que no hay hombres y mujeres, que hay gente no binaria, que hay gente queer, que yo soy cis porque soy heterosexual. Es que los conceptos hay muchos y hay que saber que todos hablemos de lo mismo. Pues bueno, aprovecha esta gente
pues bueno, por un lado hay más libertad en ese sentido y uno se puede expresar cómo se siente a nivel sexual, por ejemplo, con el tema de la identidad sexual, pero ¿qué pasa? Que vienen los otros y dicen no, como si a ellos les fueran a quitar algún tipo de derecho. Pasa que la gente tiene miedo a lo que no es lo establecido. Y por eso el otro día pensaba yo, ¿por qué hay tantos ataques ahora? Pues cuanta más libertad hay, pues los otros se sienten atacados, ¿no? Es como los radicalismos a nivel político. Entiendo que debe ir por ahí. Yo no lo sé porque no soy homofóbica, ni soy transfóbica, ni mucho menos, como puedas entender. Pero bueno, entiendo, hago ese análisis y entiendo que es por eso. Así que vamos a ver, porque también hay que luchar contra esa lacra. Claro, claro, al final también es, bueno, un poquito de información, que cuando hay información entiendes más, educación, ¿sí? Para ayudar a, sí, con el lenguaje educas también, y Claro, bueno, y tolerancia, ¿no? Al final cada uno que haga lo que quiera, mientras claro, no es haga que daño a los demás. efectivamente, mientras respetes al otro, la gente tiene que entender que no porque sea algo no afín a ti, pero bueno, es que eso pasa en todos los ámbitos. Si es que la sexualidad tampoco es algo que me vaya a inventar yo ahora, quiero decir que es algo que se trata de tolerancia y respeto. Si tú eres diferente y no te sientes así, pues es que nadie te está obligando tampoco. Y el otro Claro, tampoco te está, por tener una mayor libertad de poder expresarse tal y como se siente, no te está ofendiendo para nada, ni te está faltando el respeto. Con lo cual, lo que sí que me gustaría apuntar, que es una de mis cuestiones también favoritas, y has dicho información y educación, y son dos conceptos o dos términos que también me gusta mucho y en mis formaciones también los marco, porque hoy en día tenemos mucha información, y más con los medios y con Internet. O sea, no es sí. como antiguamente, que uno se tenía que ir a la biblioteca o la enciclopedia o cosas así. Hoy en día los chavales o las personas o los adultos, todos, tenemos un acceso a la información pues súper rápido y tenemos mucho tipo de información. Y otra cosa es educación. Cuando tú tienes mucha información, tienes que saber cómo registrarla o darle un sitio a esa información. Yo le puedo decir muchas cosas a un niño, escucha de otro lado, pero eso no es educar, eso es simplemente como que van, cogen información de aquí a allá, pero a lo mejor no están en disposición de ordenar esa información, con lo cual puede ser muy caótico. Y ahora en el mundo que vivimos de tecnológico y que tenemos fuentes de información por todos los lados, la información no sustituye a la educación, vengo a decir. No, 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 para nada, para nada. Ese acompañamiento, esa educación, ok, tú has Exacto. leído esto, tú has leído lo otro, y yo te digo cómo lo tienes no cómo lo tienes que ordenar, porque tú lo ordenas dependiendo cómo vas entendiendo las cosas y cada persona las entiende de una manera, pero sí un poco, bueno, pues establecer límites El o ir. acompañamiento, ¿no? A entender, a comprender, a ubicar. Eso es, Bueno, ahí el lenguaje es muy importante, el cómo nombras las cosas, porque el lenguaje es lo que da el significado. exacto, el lenguaje es muy importante, como en todos los aspectos de la vida de las personas, pero en sexología quizá incluso más, porque se puede hacer mucho daño, depende de lo que dices, puedes influenciar mucho a una persona y tenemos un lenguaje todavía, pues a veces muy de patriarcado. Yo no soy tampoco tan inclusiva con el lenguaje y ya cuando empezamos a esto de hacer un lenguaje inclusivo con lo del género, ya a veces me parece demasiado rizar el rizo. Pero al final sí que los conceptos tienen que estar claros y al final de lo que se trata para llegar a educar y a comunicar con el otro que tienes delante o con el público que tienes delante, al final es que bajo un concepto entendamos todo lo mismo. Porque además es que hoy en Sí, día, como hay tantos conceptos, solo con el tema de la sí, orientación sexual es que me pierdo hasta yo. Porque y luego en inglés, luego los mezclamos en inglés o en español. Al final, lo que yo quiero es que tú me entiendas y que comuniquemos. Y comunicar, emisor, receptor, mensaje, es que entiendas mi mensaje. sí, sí, ahí está. Da lo mismo como lo llamemos. Yo no le puedo venir a un niño a lo mejor de 14 años, si viene a mi consulta, a asesorarse porque es gay, por ejemplo, tengo que adaptarme y hablar su lenguaje. Yo no le puedo hablar en términos muy formales porque se va a perder. Y al final, eh, el punto es que entendamos de lo que estás hablando y que yo le pueda ayudar. Pero por eso lo de la importancia del lenguaje, que lo has
que lo has Sí, anomenat, sí. ¿eh? Bueno, y hablando del sexo, de las sexualidades, allí también aparecen lo que podríamos decir trastornos, disfunciones, yo no sé cómo llamarlo, yo a veces no sé cómo se nombran estas cosas. ¿Qué es un A ver, trastorno? ¿Qué es una disfunción? normalmente se hablan de disfunciones o trastornos sexuales y bueno, están bastante tipificados porque además están registrados como tal en el DSM, que son las enfermedades psiquiátricas, y las sexuales también están registradas. Es como el vademecum de los médicos, pues bueno, pues existe la anorgasmia, cuando una persona no es incapaz de tener un orgasmo, existe la disfunción eréctil, que es la dificultad del pene para, para ponerse erecto, Mantener la erección. para mantener la erección. Está la dispareunia, está el dolor a la hora de la penetración, está el vaginismo, que es esa contracción de la vagina también, que dificulta la penetración, la práctica de la penetración. Y bueno, y hay diferentes disfunciones sexuales que pueden tener eh, una causa orgánica o pueden tener también una causa psicológica. Algunos normalmente ya se asocian, ya desde el libro se asocian como algo más, una causa más orgánica, y otros más psicológicos, dependiendo también la biografía de cada persona. A veces también es como un pez que se muerde la cola. A veces empieza algo siendo orgánico y se acaba convirtiendo en psicológico. Por ejemplo, un vaginismo, ¿no? Claro. Típico, ¿no? Porque tú ya anticipas ese momento, sabes que tu vagina va a responder de una manera tal ante la penetración, con lo cual ya te bloqueas a nivel mental y ya exacto, ya te metes tú en ese círculo que no se sabe dónde empieza, si es lo psicológico la causa o es lo Sí. orgánico. Al final es como un bucle. Bueno, las disfunciones sexuales, la mayoría, pues hay maneras de tratarlas, algunas son con fármacos, temas de vaginismo y de dispareunia son más bien con conos vaginales y, bueno, con psicoterapia también a la vez, paralelamente. Y sí, sería un poquito eso, resumiendo. Y bueno, ahora que hablabas de fármacos, el tema este de tomar medicación para algunas cosas también puede afectarnos, ¿no? O Sí. sea, hay el fármaco que nos va a ayudar, pero a veces tú estás tomando un fármaco para otra cosa, para un trastorno de sueño o alguna cosa así, y ¡pum! Mira, está afectado y no lo sabes. Efectivamente, si es que a veces ni eres consciente. Yo es que soy bastante antifármacos. O sea, todo lo que puedas, Sí, yo también. sorry, pero todo lo que puedas conseguir de manera natural, ahora, cuando no hay más remedio para depende qué tipo de enfermedad, por supuesto hay Sí, que está valorar. Siempre claro. hay que hacer balanza, ¿no? Como en la vida misma. Pero a nivel de respuesta sexual humana hay que tener en cuenta que determinados fármacos, no solo psicofármacos, sino también fármacos pues, para enfermedades que no sean mentales, da lo mismo. Es que yo creo que no hay un fármaco que te tomes que no te arregle una cosa y te desarregle otra. Con lo cual sí que hay fármacos, que además me acabo de leer el último libro bueno, el penúltimo, porque ahora estoy con otro, pero el penúltimo libro que me he leído es Fármacos y disfunción sexual, y del cual he sacado al final varios puntos muy importantes, porque al final te das cuenta que casi no hay un fármaco que no afecte, no quiero decir que todos, pero no somos conscientes, incluso los médicos a veces tampoco, de hasta qué punto mm, son contraproducentes para la respuesta sexual humana. Da lo mismo en qué fase, si para el deseo sexual, si para la excitación, si para el orgasmo, da lo mismo. En cualquiera de esas fases depende qué principio activo tenga el fármaco y qué neurotransmisores o qué hormonas se vean implicadas en ese proceso de ese fármaco, te pueden afectar. Lo que pasa que, bueno, el punto que saqué al final del libro es los médicos son los que tienen que valorar hasta qué punto decirle a los pacientes si ese medicamento, si ese fármaco implica puede llegar a implicar o tiene alguna consecuencia después para su respuesta sexual, para su función sexual.
y entonces el paciente decide pues si toma ese, si cambia o toma otro. Lo que pasa es que eso también tiene un peligro, que también es el análisis que extraje del libro, y es que muchas veces el decirle a un paciente que ese medicamento que le va a solucionar una cosa le va a repercutir a nivel sexual, pues crea como un efecto también ya psicológico. Y esa persona a lo mejor no hubiera tenido ese síntoma y solo por el hecho de decírselo, la Sí, persona sí, ya anticipa, incluso puede, bueno, psicológicamente le puede afectar y puede somatizar y al final acaba teniendo algo que si no se le hubiera dicho, a lo mejor ni era consciente a lo de mejor ello. no, ni lo hubiera sentido. Exacto, o sea, es que siempre es como un balance. Dices, bueno, pues vamos a ver. Sí que hay medicamentos que van directamente, o sea, que el principio activo, digamos, en alguna fase de la respuesta sexual humana, o sea, que van directamente en contra de la erección. Pero bueno, también hay medicamentos que, que favorecen tener una Qué erección favor, que cuando ayudan. uno, que ayudan cuando uno tiene un problema así. Entonces siempre es un balance y el jugar ahí, sobre todo cuando no hay otro remedio, quiero decir, pues tampoco vas a dejar de tomar el medicamento por, vamos, exagerando, no te vas a dejar morir por, por no tener un, un mal momento, ¿no? Sexualmente, o sea que Claro. Muy bien. efectivamente. Bueno, aquí tenemos un comentario de Laura. Laura, bueno, Laura y yo ya nos conocemos. Ella es escritora, es mentora, tiene varios libros. Todos los ha presentado siempre primero en Teatro Spy. Uh -huh. Y bueno, aparte hemos tenido algunos directos y eso. Y ella está ahora en un proyecto muy bonito de una revista con una compañera suya. Y fíjate lo que me dicen, ¿eh? Que cuentan contigo para hacer una colaboración con ellas, Ah, estupendo. Es ¿vale? que, perdona, porque como es mi primer Instagram Live, pues no voy leyendo, pero si alguien tiene alguna pregunta, pues perfecto. Pues sí, claro, colaboraciones todas las que surjan y más, que ahora mismo estoy totalmente en activo y me encantaría colaborar. Es simplemente ver Sí, sí, yo le el proyecto. pasaré, os pondré en contacto, ya verás. Perfecto, Laura. Hola, un saludo a Victoria, ya que se ha unido ahora, y a Dani. Bueno, no sé, eso, lo que nos cuenta Mike, si tenéis alguna pregunta, aunque ya sabemos que a veces Instagram pues da un poco de corte, ¿no? Participar, pero bueno, no se os ve la cara. Lo ponéis aquí por escrito y yo no digo quién lo ha hecho. Bueno, en cualquier caso, Ana, yo también tengo mi pequeño espacio digital, aparte de tener My Sexóloga en Instagram. He de decir que no estoy muy activa, pero de tanto en tanto escribo algo. Pues me pueden escribir por el privado de My Sexóloga de Instagram o también tengo mi página web, que me creé un pequeño espacio digital porque me gusta mucho escribir y tengo un blog y bueno, y ahí también pone todo lo que ofrezco de educación, de asesoramiento. El que tenga una consulta, pues me puede escribir, es www.myarias.com. Muy bien. Y si no se atreven aquí, pues a lo mejor es de una manera más, que siempre entendemos que estos temas, pues hay gente que no se siente cómoda hablándolos. Y bueno, Las es, motos estas. tenemos una moto por Ah, ahí, ¿no? sí, es horrible. Bueno, pues no sé, ¿querías añadir alguna cosa que no hayamos hablado? Porque, bueno, ya te he dicho yo, no es uno de los temas que más conozco. Te he hablado un poquito desde mi punto de vista y de algunas cosas que sé y que he oído, pero no sé si tú querrías añadir algo. Podríamos hablar de muchos temas. Para mí lo más importante en el ámbito de la educación es diferenciar muy bien lo de sexo y sexualidad que te decía y que, bueno, que la gente entienda que somos seres sexuados. Es algo en lo que yo siempre hago hincapié, en aclarar conceptos y cuando he hecho las formaciones en Alemania, lo primero es decir que sexo se reduce a algo muy genital, muy corporal, y es la condición de ser sexuados. Por ejemplo, he oído mucha gente hablar
y esto siempre me lo quedé de mi profesor del máster en Madrid, que decía que el sexo, he oído gente hablar que hace el sexo, o que qué sexo tienes. Entonces, el sexo no se tiene ni el sexo se hace. O sea, tú haces el amor, pero el sexo no se hace. El sexo es la condición de ser sexuado, de cómo naces. Entonces, el sexo se es, no es algo que se haga. Lo que pasa que para que veas cómo se entiende el sexo, eso quiere decir que realmente cuando la gente piensa en sexo, piensa en coito. Es más, es que no piensan ni en hacer el amor, piensan directamente en penetración, ¿no? En pene-vagina. Eh, exacto, sexualidad ya lo he dicho antes, es la expresión de ese ser sexuado. Nacemos sexuados y nos expresamos de tal manera, y es algo mucho más amplio. Eh, Hablo mucho también de la coeducación, que se llama, y es el concepto de educar a niños y a niñas, eh, o niñes, se diría hoy en día, ¿no? De la misma manera, y ya desde muy pequeñitos. No, en los kindergarten también lo he visto en Alemania, que a veces, aunque son bastante sensibles con el tema, a veces sí que sin darse cuenta las educadoras hacen comentarios. Pues claro, porque no saben del tema muchas veces. En una formación te encuentras gente que sabe más del tema y niñas que acaban de salir de la escuela de educadoras que no tienen ni idea. Y cuando acaba la formación se quedan, wow, he aprendido un montón. Algo que para mí yo pienso que es evidente, pues claro, ellas nunca han oído hablar de estos temas. Entonces, ¿qué pasa? Ellos hacen un comentario y le pueden decir a una niña, ay, ¿y qué niño te gusta? Pues claro, tú cuando le dices a una niña, ¿y qué niño te gusta? Tú ya estás heterosexualizando, porque ya estás partiendo de la base, no solo heterosexualizando, estás hasta, ¿cómo se dice?, asignándole una identidad sexual a esa niña que a lo mejor todavía no se ha identificado ni como niña ni como niño. Es más, no solo la estás identificando sexualmente como niña, sino que además le estás poniendo una orientación heterosexual. Entonces, el lenguaje hay que ir con cuidado. O sea, tú, ¿por qué? Pues igual qué niño te gusta o qué niña te gusta, ¿no? O sea, que son pequeños cositas que se pueden ir cambiando en el discurso, que muchas veces nosotros mismos lo hacemos porque no somos conscientes de lo que Sí, hablamos, y tampoco se trata de rizar el rizo, pero yo sí que me paro a analizar porque además la orientación y la identidad sexual son, bueno, pues yo soy muy, muy LGTB y por motivos personales y a nivel profesional, pues es un tema que me apasiona. Entonces, claro, el ver que a un niño ya desde pequeño en esta sociedad lo están heterosexualizando, porque eso es lo que es la mayoría, porque se presupone o porque sí, su aspecto físico me dice que es gay. A ver, perdona, en el aspecto físico no se ve si una persona su no. orientación sexual, o si es gay, o si es bisexual, o si es lesbiana. Esto no se ve. Entonces, esos pequeños comentarios, pues claro, si los podemos evitar o hacerlos un poquito pues más desde otro punto de vista o desde otra perspectiva, pues ya vamos educando. ¿Ves? Que la educación sexual empieza mucho antes que la Sí, pubertad. sí. Yo veo que Entonces, incluso ahora mucha juventud, veo que a la hora de plantearse incluso los nombres de los niños, de los hijos y las hijas, buscan nombres neutros, que no son ni femeninos ni masculinos, para dar por abierta esa posibilidad claro, si de es eso. si es que, a ver, que son cosas que han pasado toda la vida, lo que pasa que seguramente que no se hablaban tanto y ahora lo podemos lo hemos normalizado ya un poquito y se ha naturalizado, pues la cosa de que un niño, cuando tú antes preguntabas, ¿y es niño o niña? Y todavía lo preguntas cuando una está embarazada. Y claro, tú puedes tener una niña cromosómicamente, genitalmente, gonadalmente, pero claro, después esa niña a lo mejor te dice, no, mamá, es que yo soy un niño. Y hay personas que lo saben desde bien pequeñitas, incluso antes de llegar a la pubertad. O sea, que ya lo tienen Sí, sí. clarísimo y se visten como... Hay niños y niñas que no, se visten, se disfrazan y tienen su identidad sexual muy clara y en el sentido de su cuerpo, ¿no? De su sexo biológico. Pero hay otros que no.
que es al contrario, o hay otros que sí. Entonces ya dar por presuponer ya o dar por supuesta una orientación sexual o una identidad sexual, pues bueno, pues sí, pues voy a tener una niña, pero bueno, hoy en día pues ya tienes más en la cabeza pues lo que a lo mejor antiguamente dices, bueno, pues niña, la voy a vestir como una niña y no sé qué. Bueno, y si luego a lo mejor te dice mamá, soy un niño, Pues la cambiamos claro, a cambiar, bueno, por el eso, vestuario. claro, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué el vestuario? Pues mi hija tiene 11 años y Bueno, mi hija viste mucho de rosa, pero bueno, porque le gusta el rosa, por ejemplo. Lo que pasa es que yo he tratado de educarla, porque hay cosas que no las vamos a poder cambiar. Y lo del rosa y el azul, hay otras cosas pues que siguen siendo así. Y somos hijos de esta bueno, yo en sociedad. eso pienso que Disney ha hecho mucho daño en eso. Porque en nuestra época vestíamos de todos los colores, naranja, verde, rojo, amarillo, y ahora parece que todas las niñas quieran ir de azul, de rosa, de lila y con brillis, ¿no? Bueno, Dices, bueno, ¿cuántas películas has visto de Disney? Que yo me las he tragado todas con mi hija. Que haya un príncipe con un príncipe o una princesa. Disney no puede estar haciendo por películas donde hayan eso dos digo hombres. que Disney ha hecho mucho daño. Sí, a ver, yo lo que quería decir que también me parece importante que este debate, esta discusión también se ha dado a veces en alguna formación, con alguna persona que sabe un poquito del tema, y sí que me he encontrado con alguna directora de algún kindergarten o con alguna formadora que lo que tratan es de empeñarse en cambiar el rosa y cambiar el azul, digamos. O efectivamente los colores son neutrales y no tienen género, y no es que el rosa sea para las niñas y el azul para los niños, pero tampoco poner el ímpetu en lo contrario, en esa lucha de No, decir, no, yo siempre, mi aportación siempre ha sido más en favor, por ejemplo, vuelvo a decir, mi hija es muy princesa, y yo no creo haberla criado así, no se sabe qué tanta parte de esa princesa que bueno, pues es algo biológico, que ella es así, o cultural, que pues que la ha mamado, ¿no? De la sociedad. Lo que yo sí que he tratado de transmitirle siempre es que ella sepa, y lo sabe a día de hoy, si no me sentiría un poco fracasada. No es que no vista de rosa, es que sepa que los colores son neutrales. Y ella va de rosa porque le gusta el rosa, no porque es una niña. Ahí es donde puede luchar uno, que uno tenga una autocrítica o tenga un suficiente criterio como para saber que independientemente cómo sea la sociedad y qué estándares o sí, qué es lo que está establecido en el momento, que yo sea suficientemente crítica como para que si hago uso de ello, si a mí me gusta el rosa, tengo derecho a que me guste. No porque sea una niña tengo que ir en evidente. contra, pero hay muchos padres bio que se llama, bueno, es un concepto que en Alemania lo utilizaban mis compañeras, estos padres bio que tratan de ser modernos y bueno, no, porque el sexo, o sea, tampoco se trata de eso, tú tienes que ir acorde siempre a tus principios. Y si tú piensas, hay que ser congruente, ¿no? Y hay que ser consecuente, y lo que no puedes hacer es ir de moderno y decir, no, te vas a vestir de azul, no te vas a vestir rosa porque rosa es para niña. Pero luego, con el ejemplo, estás predicando otra cosa. Y los niños ya sabemos Claro, que, el claro, opuesto. y los niños ya sabemos que no hacen lo que se les dice, los niños hacen lo que ven en los Sí, demás, sí, que somos todos agentes, educadores, no solo los padres, en la escuela y por ahí. Entonces, todo. eh, tampoco se trata de ir en contra de esto, sí que No. abogar, porque, vuelvo a decir, porque los colores sean neutros o por este, pero bueno, luego darle a cada uno la libertad de que elija lo que se quiera poner, en el caso de, o los juguetes, con los juguetes que quiera jugar. No por hecho ser Exacto. niña, vamos a quitarle. Y esto en la coeducación sí que hay gente que es un poco extremista, como diciendo, lo de la coeducación, lo que se trata es de darle las mismas oportunidades a los niños y a las niñas, por ejemplo, para jugar con los mismos juguetes en una guardería. Pero no se trata de quitarle a las niñas las muñecas. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sino Sí, sí. los dos tienen las mismas derechos, las mismas juguetes a su abasto para poder, y cada niño tiene la libertad de elegir con lo que quiere. Así Al entiendo yo final la cosa. son, al final son juguetes y sirven para jugar. Ya está. Exacto, así, porque Mira, lo del... por aquí Dime, nos preguntan una cosa que cambiamos un poquito de tercio. de, de tercio, que es, a ver, ¿cómo puede afectar el apetito sexual con la menopausia? Fíjate, nos vamos al otro lado.
Bueno, pero muy interesante, porque lo he dicho al principio, somos seres sexuados desde que nacemos, perdón, desde que nacemos hasta que morimos. Y entonces lo de la vejez, pensar que cuando uno entra en menopausia se acaba o que ya deja de ser mujer, es un tema muy interesante para quien lo haya planteado. Y sí que es verdad que a nivel fisiológico hay cosas que cambian, porque, claro, la cantidad de estrógenos que tenemos en el cuerpo, pues naturalmente ya no es la misma, puede afectar también a nivel de atrofia de vagina. En todas las mujeres tampoco se da de la misma manera, así como hay mujeres que tienen menopausia más corta, es un proceso más corto y no tan traumático ni con tantos síntomas, hay gente pues que la vive de otra manera. Y a nivel sexual, hombre, no nos vamos a engañar, el cuerpo pues va envejeciendo. Entonces, a nivel genital y a nivel de hormonas también hay cambios en el cuerpo. Al igual que los hay en la pubertad, en la menarquia, cuando le vienen a las nenas la regla, pues también los hay. En cuanto al apetito o al deseo sexual, puede ser también que por esa cantidad de menores estrógenos en el cuerpo baje un poco el deseo sexual. A ver, que cada persona es un mundo. A mí no me gusta hablar mucho así, generalizar, porque cada uno tiene su propia biografía, su propia experiencia y un cuerpo diferente, pero, hombre, sí que puede ser que se vea afectada de alguna manera. Lo mejor es ir a un especialista y ver, pues bueno, hacen análisis y ver qué cantidad de estrógenos hay. Hay terapias sustitutivas de estrógenos, hay tópicas de cremas, hay también pues otro tipo de fármacos que a lo mejor para las mujeres que se vean mermadas de alguna manera o que tengan alguna disfunción a partir de la menopausia en cuanto al deseo sexual, en cuanto a esa fase, pues que se pueda de alguna manera sustituir bueno, y reemplazar, ¿no? Esa falta. También hay psicoterapia siempre bueno, yo siempre abogo también por cuando una persona necesita a nivel psicológico también un apoyo, pues que también se pueda combinar con una terapia más farmacológica. Se puede trabajar a nivel bueno, de fantasías para activar un poquito el deseo sexual. Pero bueno, el deseo sexual se puede activar en cualquier fase, no tiene por qué ser la menopausia. Ahí siempre se puede trabajar y claro, habría que ver también la situación de cada mujer en este caso. Bueno, bueno, llevamos como 50 minutos aquí charlando Ay, ya, se ¿no le pasa, parece? sí, que el tiempo, y bueno, yo si empiezo a hablar de sexualidad no acabo nunca y hay tantos Sí. temas de... Bueno, si quieres, abrimos la posibilidad de hacer otro directo más adelante, Ujú. hablando ya de temas más específicos, o si alguien contacta con Mai o conmigo para decirnos, oye, ¿por qué no tocáis esto? Y hacemos otro directo así, pim pam. Sí, esto ha sido un poco así como una primera charla entre nosotras y un poco así a grosso modo, pero claro, se puede hacer algo más específico y si alguien, no sé, propone algún tema o quiere simplemente dedicarnos a hablar de adolescencia o de los cambios yo qué sé, o de educación sexual o lo que sea, que plantee un tema, la sexualidad es muy amplia y se puede hacer exactamente una hora, por ejemplo, solo hablando de ese tema y que la gente pueda preguntar y lo podemos preparar, claro, perfectamente. Lo que pasa que aquí hemos tratado de hacer como un poco un poti poti Claro. y, y bueno, aclarar Bueno, a lo mejor un par de conceptos o bueno, si alguien, mira, mi compañera en Alemania, super maja Fiona, siempre tenía una frase que me encantaba y siempre decía que cuando ella participaba en una formación, ella misma, o la gente que venía a su formación, le gustaba que se llevaran un take home message. Ella lo decía en inglés, aunque trabajábamos en alemán. Pero me encantó el concepto del take home message, porque es como que te quedes con algo de lo que has escuchado, porque yo creo que todo el mundo se puede aprender y de todas las formaciones. Entonces, yo siempre me alegro que si después de una charla de una hora alguien se queda, aunque sea con un concepto, con una idea, con algo que diga, ostras, lo voy a poner en práctica. Hostia, mira qué ha dicho esta chica. A ver, que yo no soy Dios, ¿eh? Que eso siempre lo digo y cada uno tiene su manera de pensar y aquí lo que diga la Mai no va a misa. Pero a lo mejor sí que te puede dar una lucecita o decir, mira, pues siempre lo veía así y lo que ha dicho esta chica me parece
que es acertado o, bueno, abrir otro tipo de discusión o analizar las cosas de una otra manera. Entonces, ese take home message me parece súper importante, de llevarte algo de todo lo que, bueno, de todo lo que escuchas, ¿no? De aprender algo. Pues sí. Bueno, pues nada, agradecerte tu dedicación, ese ratito que me has dedicado a mí y a mis Gra- seguidoras. Y bueno, te emplazo a otra charla que no sea muy tarde. Gracias a ti por invitarme, un placer. Soy muy novata, no, espero haber contestado y, bueno, y más que Sí, nada haber tenido una charla y un ratito agradable y si hemos podido ayudar de alguna manera a alguien de los que nos han escuchado ahora en el directo o después, si pueden ver el vídeo, pues bueno, pues encantada de haber contribuido a ello. Así que nos vemos muy pronto, bien, Ana. pues nos vemos pronto, May. Gracias a todos. Chao, Chao, adiós. chao.